y con un corazón olvidado. Y luego ya te quise haber gozado. Antonio y Carmen, Dios te bendiga. Al conocer de tu majestad, de tu poder y santidad.
ayuda, Señor. Quiero seguir hacia adelante con tu ayuda, Señor. ¿Cuántos quieren seguir adelante con la ayuda del Señor? Yo quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor. Amén, mi hermano, todos. Aquí queremos todos. Nos hace falta, Señor. Quiero seguir hacia adelante con tu ayuda, Señor. Quiero seguir hacia adelante con tu ayuda, Señor. Quiero seguir hacia adelante con tu ayuda, Señor. Aunque no tenga nada, te tengo a ti. Aunque no tenga nada, te tengo a ti. Aunque no tenga nada, te tengo a ti. Aunque tenga enfermedades, te tengo a ti. Aunque tenga enfermedades, te tengo a ti. Aunque tenga enfermedades, te tengo a ti. Te tengo a ti. Dios te bendiga, Blanqui. Mi hermano Antonio, gloria al Señor. Aleluya. Es que nadie como Él, 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 como mi Jesús de Nazaret. Es que nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él. Nadie como Él, nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Si Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor, ¿con quién puedes tú hablar? ¿Con quién puedes confiar? En mi Jesús. Él nunca te fallará. Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor. ¿Con quién puedes tú hablar? ¿Con quién puedes confiar en mi Jesús? Él nunca te fallará. Dios te bendiga, Mari. Antonio y Dolores, Dios te bendiga. Yo sé que estás aquí.
hermana Mina, Dios te bendiga. Ramón y Pepe, Dios te bendiga. Soraya, gloria al Señor. Yo sé que estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Dios te bendiga, Felipe. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Cuando me he sentido solo, tu presencia siempre estuvo ahí. Nunca me has dejado, ahí siempre estuve ahí. Y ya cambiado mi destino, de ahí mi manera. De vivir. ¿A cuántos nos ha cambiado el Señor? ¿A cuántos nos ha cambiado? Somos nuevas personas. Gloria al Señor. Diego, Dios te bendiga. Su hermano, te quiero. ¿A cuántos y a cuántas ha conquistado el Señor su corazón? Aleluya, amén. Quiero más. Rafa, tú sabes. Gloria al Señor. Claro que sí, Antonio. Dios está en tu casa, Antonio. Mariano, Patricia, gloria al Señor. Como tú no hay nadie. 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 Porque tu forma de ser enamoras a cualquiera. Tu forma de ser enamoras a cualquiera. Tu forma de ser que enamoras a cualquiera. Porque es tu forma de ser que enamoras a cualquiera. Tu forma de ser que enamoras a cualquiera. Es tu forma de ser que enamoras a cualquiera. Pues hasta aquí, hermanos míos. Gloria al Señor. Espero haberos hecho bien en el nombre de Jesús. Un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos y todas mis hermanas. Que Dios bendiga a mi hermano Antonio y a mi hermano Toto. Bueno, son los dos Antonios. Gloria al Señor. Qué bien. Os pediría y os rogaría que ahora cuando empiece la palabra, amén, pues dejéis el teléfono tranquilo, en la mesa, sin moverlo, sin tocarlo, baja la escucha, gloria al Señor. Comiéndonos ese chuletón, amén, allá arriba del norte donde vive nuestro hermano Antonio, gloria al Señor. Pues nada, un abrazo muy fuerte para todos, amén. Adelante, mi hermano Toto, gloria al Señor. Bueno, buenas tardes para todos. Pues os deseo pues lo mejor, ¿vale? La verdad es que yo también ya tenía ganas de estar con todos ustedes y compartir la palabra. Decirles que voy a poner un poquito, porque muchas veces la música yo la tengo muy bajita, lo que pasa es que los micros
yo creo que muchas veces escuchan mejor que nosotros. Y les decía que llevo un mes aproximadamente que tenía que haber estado yo compartiendo la palabra y me puse bastante mal, fatal, y estuve un montón de días que casi no daba hablado. Los hermanos, el hermano Rafa, el hermano Toto y algún hermano más lo sabía porque estábamos en contacto. Los hermanos ya no me querían llamar por teléfono para no molestarme al hablar y hablábamos por WhatsApp. Pero bueno, decirles que sé que han estado orando por mí, por mi casa, y eso pues les agradezco con el corazón. Bien, dicho todo esto, decirles que me siento bien, todavía estoy un poquito tocado, pero pienso que puedo compartir la palabra. Así que con estas 4 palabras os voy a pasar el micro para que me digáis si la música molesta o no, y si se me escucha bien a mí, porque lo importante es que hoy, como estoy un poquito todavía tocado, es mejor que se me escuche a mí que la música, ¿vale? Entonces, tengo un tema serio para compartir con la Iglesia de Jesucristo. Les aviso de antemano, escuchen bien. Les aviso de antemano, el tema que voy a compartir es un tema serio, es un tema fuerte, pero también les digo que es un tema muy necesario. Seguramente lo hayan escuchado predicar en alguna ocasión más, no lo sé, pero yo lo voy a compartir a mi manera. Si alguien no tiene oídos espirituales para escuchar la palabra, les pido que se desconecten. Y si no es así, reciban la palabra con cariño, con amor y con la ternura del Espíritu Santo de Dios. Adelante, decirme qué tal se me escucha. Bueno, pues eso es lo importante, que se escuche bien, que se entienda bien la palabra. No se trata de subir al púlpito y hacer que la gente aplauda, chillar mucho, no. Lo importante es que el predicador explique bien la palabra, que ponga pautas y reglas en el estudio o en el mensaje para que sea bien explicado por el predicador y, atención, bien entendido por el público. Porque si el público no entiende la palabra, de nada nos sirve que estemos 1 hora, media hora, 2 horas compartiendo la palabra si el público no ha entendido lo que el Espíritu quiere decir y enseñar a su iglesia. Toda la palabra, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 del libro de la Revelación del apóstol Juan, les digo que es palabra divina del Espíritu Santo de Dios. Desen de cuenta que en el capítulo 1 y verso 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos. Ahí tenemos la palabra del Elohim, el Dios soberano. Empieza toda la escritura hablando de Dios y termina en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis diciendo: sí, Señor, ven pronto. Empieza la palabra de Dios y termina la palabra del Señor. Es decir, que todo el contenido, dice la Escritura, que es inspiración divina del Espíritu de Dios. Cada una de los más de 3 millones de letras que tiene la Escritura, tengo que decirles que lleva inspiración divina.
cada cosa en su debido momento. Hay momentos, dice el gran predicador llamado el rey Salomón, dice que hay momento para todo. No podemos utilizar lo que queramos nosotros a nuestra forma y a nuestra manera, sino que todo tiene su tiempo. Tiempo para esparcir, tiempo para juntar, tiempo para pastorear, tiempo para dejar de ser pastor, tiempo para cantar, tiempo para adorar, tiempo para bailar, pero también hay tiempo para llorar. Entonces, todo tiene su tiempo. El tema que vamos a compartir el título es ¿qué es un demonio? ¿Qué es un demonio? Yo hablaba con un hermano esta mañana y compartíamos ciertas palabras y decíamos que hablábamos entre nosotros cosas muy serias, muy del día, y decíamos qué estaba pasando en nuestra denominación, qué pasaba en nuestras capillas, que parece ser que ya no hay pecado, que ya no vemos el pecado, que lo que antes era pecado hoy ya no es pecado, que hoy lo damos de paso, decimos que ya no es malo. Y yo digo, Señor, ¿qué es tu iglesia? Tú has dicho que tú edificarías tu iglesia. Necesitamos la intervención divina de tu Espíritu. Necesitamos con urgencias la intervención de tu Santo Espíritu Divino. Necesitamos que hables a la profundidad de nuestro ser, de donde tú moras, en nuestro corazón. Por eso queremos entregarte espíritu, alma y cuerpo en este día, y que tú nos hables por medio de la Santa Escritura. ¿Qué es un demonio? Dios, primeramente tenemos que decir que Dios nunca creó ningún demonio. Todo lo que existe, lo que vemos, lo que no vemos, lo visible y lo invisible, atención, ha sido creado por Dios. Atención, he dicho que era un tema serio. Todo lo que vemos y lo que no vemos, lo visible y lo invisible, tanto terrenal como en las esferas celestiales, ha sido creado por Dios. Capítulo 1 y verso 1 de Génesis. En el principio creó Dios todo. Y cuando hablamos que Dios creó todo, creó los planetas, creó la tierra, creó el ser humano, formó el ser humano, pero atención, también creó los ángeles. Y la pregunta es, ¿qué es un demonio? Es que el demonio viene de otra galaxia o de otro universo distinto al nuestro, ha conseguido entrar en nuestro universo y ha invadido nuestro planeta. Tengo que decir que no, porque el demonio era, atención, era un ángel. Capítulo 6 del libro de los Efesios. El apóstol San Pablo enseña y dice: vestiros con toda la armadura, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, que no es una lucha humana, visible, carnal, sino que es una lucha espiritual, invisible, que no se ve con los ojos físicos, pero se entiende y se percibe con el ojo espiritual llamado espíritu.
Por eso es que San Pablo dice, vestiros de toda la armadura, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino, atención, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Si ustedes se dan de cuenta, hay 4 rangos de potestades. Potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Bien, entonces, para poder entender estos 4 de rangos del reino espiritual, para poderlo entender, tenemos que revelarlos por medio de la Escritura, para poder entender por qué San Pablo habla de 4 rangos de que nosotros tenemos una lucha continua. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. 4. Bien, cuando Dios creó todo el universo, también creó el rango angelical. Y cuando decimos que Dios creó todo el rango angelical, hay 4 clases de ángeles celestiales. 4, todos son ángeles. Todos son ángeles, pero cada uno tiene su asignado puesto. Y entre ellos está el rango más bajo, que son los ángeles, denominados los mensajeros. Esos son las potestades que habla San Pablo en el libro de los Efesios. Luego, por encima del ángel está el rango de los arcángeles, que son los defensores, los que luchan. Esos son los arcángeles. Ahí tenemos los principados. Luego de ahí pasamos a un rango más elevado que los arcángeles, que son los querubines. Y dice San Pablo que tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas, que son el rango de los querubines. Y por fin dice que tenemos lucha contra regiones celestes o huestes de maldad en las regiones celestes, que es el último rango de creación angelical, que son los serafines. Los querubines son los de protección, los que protegen, pero los serafines son los de adoración. Los serafines son los que viven o moran alrededor del trono de nuestro Dios, porque ellos son los que tienen 6 alas. Con 2 alas cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan alrededor del trono de nuestro Dios. El único ángel que vive más cerca, que Dios le ha permitido vivir más cerca del trono del Señor, es el rango de los serafines. Y cuando San Pablo habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre, está hablando de los 4 rangos de ángeles. Claro, San Pablo no puede decir que son ángeles, que son arcángeles, que son querubines y que son serafines, porque eso es el rango angelical que existe, que hay al día de hoy todavía en los cielos. ¿Por qué les cambia el nombre? Porque al caer en la rebelión que hubo en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, aquel rango de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, al caer dejaron de llamarse ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y se les llama potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso tengo que decir que el nombre de ángeles celestiales se les cambió por demonios de potestades. Por eso entendemos que el demonio anteriormente fue Dios que creó
al ángel, pero no al demonio. Dios creó en una perfección tan perfecta. Capítulo 28 del libro de Ezequiel lo dice mejor que yo y dice: querubín perfecto, en todos tus caminos eras, hasta que se halló en ti la maldad. Cuando Dios creó el rango angelical, lo creó en perfección y lo creó en santidad. Ahora, todos los rangos angelicales, que solamente hay 4, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y no hay más ángeles, solamente hay esos 4 clases de ángeles. Esos son los que Dios había creado, pero cuando Satanás, que era uno de los líderes, atención, de los querubines, engañó, también llegó a engañar a los serafines, que era un rango mayor que los querubines, también consiguió engañar a los serafines. Y dice la Escritura que los serafines eran las piedras de fuego que adornaban el trono de nuestro Dios. Es decir, que las piedras de fuego que dice el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel eran el rango de los serafines. Entre los serafines le permitió Dios a este gran líder llamado el lucero de la mañana, como dice la Escritura. Entonces a él se le permitió que entre las piedras de fuego se paseara. Era un rango de elevación, de creación tan elevado, señores, que este líder, este ser, creyó que podía igualar a Dios, creyó que podía ser el mismo Dios. En el capítulo 14 de Isaías os lo explica, que él también quería tener un trono en el medio de las estrellas de Dios y quería ser semejante al Altísimo. Atención, que cuando dice que quería ser semejante al Altísimo, no era simplemente en apariencia, sino que él quería ser semejante al Altísimo, pero en adoración, que él también quería tener un trono para que los rangos angelicales también le adoraran a él. Pero tenemos que entender que nada de lo creado puede igualarse al Creador. Al único ser que se le puede adorar es al Dios invisible, el Dios creador, el Tetragramatón, el Elohim, el Olam, el Adonai. Ese es el gran Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Es el único de adoración, dice la Escritura. Recordaros el pasaje bíblico que cuando Satanás estuvo aquí, que había creído él que podía doblegar a Jesucristo, vino en la tentación, vino a probar si verdaderamente él era Dios y era hombre, y quería que él también le adorara a él. Se había confundido, porque el mismo Señor Jesucristo le dice: solamente a Dios se le puede adorar, a nadie más se le puede adorar, solamente a Dios. Sin embargo, él lo que no pudo conseguir en las esferas celestes, que quería que los ángeles le adoraran a él, quiere conseguirlo a toda costa aquí en la tierra. Y os digo cuándo y dónde y cómo. Cuando la iglesia haya sido arrebatada, se planten los 7 años de la gran tribulación, hayan pasado los primeros 3 años y medio de la tribulación, Satanás cae de las esferas celestes, capítulo 12 de Apocalipsis, cae en la tierra, y al caer en la tierra posee al anticristo en cuerpo, alma y espíritu, y cuando el anticristo está poseído, él se declarará como Dios y quiere que todas las naciones del mundo entero le adoren a él. Claro
cielo ya no es simplemente la mente humana, sino que es la posesión diabólica del mismo Satanás por medio de este personaje llamado Anticristo, por no poner nombre, que él mismo querrá que lo que no le pudieron adorar arriba los ángeles en el cielo, le adoren la genética humana aquí en la tierra. Pero será momentáneamente. Eso será momentáneamente, porque habrá una gran rebelión también aquí en la tierra. Y ya no será una rebelión angelical, sino que habrá una nación llamada Israel de Dios, pueblo santo querido por Dios, que habrá una gran rebelión. Se rebelarán en contra de este ser llamado Anticristo, porque el pueblo de Israel entenderá a la perfección que ningún hombre puede ser Dios. Se recordarán que el Dios que ellos esperan, el Mesías profetizado, fue el Mesías que traspasaron en el Calvario, en el monte del Gólgota. Y habrá una rebelarán en contra del Anticristo y romperán el pacto de paz que habían firmado ellos 3 años y medio antes. Señores, pregunto yo, ¿qué es un demonio? Un demonio es un ángel, es un arcángel, es un querubín y es un serafín caídos en la gran rebelión que hubo celestial, cuando Dios los arrojó del cielo y cayeron fuera del cielo. Al caer en la rebelión y en la transgresión, se convirtieron en demonios. Y lo que hacían arriba en el cielo, a los lados del trono del Señor, que era servir a Dios, adorar a Dios, ahora esos dos virtudes las tienen aquí en la tierra, pero transgiversadas. Servían a Dios y adoraban a Dios. Ahora en la tierra perturban y hacen daño a las personas y poseen a las personas. He dicho al principio que si no había oídos espirituales, que se desconectaran, porque el tema es fuerte y es serio. Tú y yo no podemos ver los demonios con los ojos físicos, pero que no los podamos ver no quiere decir que no los haya o que no existan, porque si decretamos que la Biblia es la palabra divina de Dios, tenemos que entender que la Biblia nunca nos ha engañado, sino que siempre dice la pura y santa verdad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que toda es inspirada, que llevan vida del Espíritu Santo de Dios. Por eso tengo que decir que los demonios existen, que eran ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que cayeron en el capítulo 28 de Ezequiel y han sobreabundado sobre la tierra. De tal manera que si todos estuvieran sueltos, y no entro en muchos detalles, hay unos que fueron apresados y encerrados en prisiones ocultas, prisiones de oscuridad, hasta el día del juicio. No puedo entrar en ese tema porque me faltaría tiempo, pero sí decirles un motivo muy especial, el por qué Dios a este grupo de ángeles los tiene cautivos en prisiones. Porque miren ustedes, atención, que esto es fuerte, ¿vale? Los ángeles podían tomar un cuerpo sobre una teofanía. No era un cuerpo carnal como el nuestro. Era una teofanía, pero atención, dentro de la teofanía no había diferencia entre el cuerpo del ángel y el cuerpo de una persona humana. Eran idénticos, de tal manera que en algunas situaciones bíblicas confundieron los ángeles con hombres. No hay diferencia. Pues esa misma virtud, estos ángeles que están encerrados en prisiones,
todavía mantienen esa virtud. Imagínense si en aquel tiempo los ángeles podían tomar forma humana para hacer bien a la obra, imagínense si en este tiempo los demonios caídos pudieran tomar fisonomía humana para hacer daño aquí a la gente. ¿Lo entienden ahora? Por eso no puedo entrar mucho. ¿Qué es un demonio? Un demonio es alguien que está a las órdenes de Satanás. Miren, cuando he dicho que iba a decir palabras fuertes y serias, cuando hemos desposeído a alguna persona que ha estado agarrada por los demonios, en algunas ocasiones le hemos preguntado cómo se llamaba y dice que se llama Satanás. ¿Por qué dice que se llama Satanás? Porque vienen sometidos a las órdenes de Satanás. Satanás es el más grande de todos los rangos angelicales. Fíjense que el rango de los serafines era mayor que el rango de los querubines, pero tanto talento tiene este querubín que es superior al rango de los serafines. Los mismos serafines que cayeron con él se someten a sus órdenes. Cuando hemos desposeído a gente que ha estado poseída por los demonios, dicen cómo se llaman, cuántos son, qué diferencias hay entre el ser humano y el demonio. Pero solamente dicen que se llaman Satanás. ¿Por qué? Porque vienen bajo las órdenes de Satanás. Pero Satanás no está en ese cuerpo. Porque Satanás desde el huerto del Edén, que poseyó la serpiente para poder engañar a aquella mujer llamada Eva, tengo que decirles que no poseerá otro cuerpo hasta que posea al anticristo en cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, desde el huerto del Edén hasta que Satanás posee al anticristo a la mitad de la gran tribulación, ninguna persona a nivel mundial ha sido poseída por Satanás, sino que ha sido poseída por los demonios, pero no por Satanás. Pero claro, nosotros cuando vamos a orar por una persona, yo me llamo Antonio, pero para echar fuera al demonio no sirve el nombre del Antonio. Vamos, bajo el poder divino del Espíritu Santo y con la cobertura del nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ¿quién hace la obra por medio del Antonio? ¿Es el Antonio que echa fuera los demonios? No, es el poder, la gloria, la presencia del Espíritu Santo que está en el Antonio, y bajo el nombre de Jesús de Nazaret salen todos los demonios. Escritura bíblica hay para poder demostrar todo lo que estoy predicando. Lo que estoy predicando no lo saco de un cuento. Lo que estoy predicando sale de las entrañas de la palabra. Todo lo tenemos escrito. Lo único que tenemos que hacer es estudiar y escudriñar las escrituras, porque todo lo tenemos escrito. Y dice San Pablo, toda la revelación del Espíritu Santo la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, un demonio, atención, que van palabras serias, más serias ahora. ¿Puede un demonio poseer un cristiano? ¿Sí o no? Es una pregunta que hago, pero también les voy a dar la contestación, claro está. ¿Puede un creyente ser poseído por un demonio? ¿Sí o no? Miren, hace unos cuantos años, bastantes años atrás, quizás 3 décadas,
Hubo un hombre llamado Frank Harmon que escribe un tomo que tiene 200 páginas. Es un tomo pequeño. Y en la página número 100, justo en la mitad del libro, él enseña y recalca que el cristiano puede ser poseído por un demonio. Se llama Frank Harmon. Y el título del libro, os lo digo por si alguna persona lo tiene, lo ha leído o lo estudia o lo quiere estudiar. El título del libro es Cerdos en la sala, que quiere decir demonios en el alma. Bien, y este hombre enseña que un demonio es un pecado que cometemos. Un pecado que cometemos, un demonio que pasa a nuestro cuerpo. Otro pecado que cometemos, otro demonio que pasa a nuestro cuerpo. Miren, hay denominaciones que los propios ministros de la palabra, que esto es muy serio, para que ustedes vean lo que están enseñando por ahí ciertas denominaciones, y no menciono, los mismos ministros de la palabra, los que enseñan, algunos que se llaman apóstoles, se tienen que encerrar cierto X tiempo y orar por ellos propios para desposeerse, porque dicen ellos que cada X tiempo, por medio de los pecados que cometen, están poseídos por los demonios y se meten en sus recámaras, en sus habitaciones y oran por sí solos para poder desposeerse. Vaya doctrina más diabólica que tienen varias denominaciones. ¿Ustedes creen que un demonio puede echar fuera del cuerpo otro demonio? Creo que no. Les digo con toda la confianza y en la enseñanza de la Escritura, tenemos que tener cuenta con lo que aprendemos, tenemos que tener precaución con lo que escuchamos, tenemos que tener precaución con lo que vemos, con lo que nos enseñan, con lo que leemos, con los libros que creemos que ciertos hombres de renombre han escrito libros, han escrito doctrinas a su manera y creemos que porque tienen un nombre muy grande ya dicen la verdad, y tengo que decir que cara a las Escrituras están equivocados por lo que enseñan. No hay base bíblica para poder sujetar una doctrina de tanto peso, decir que el mismo ministro tiene que orar por sí propio para echar fuera a los demonios. Dios mío de mi vida, que Dios nos perdone de dónde sacan estas doctrinas diabólicas. Y voy a ser serio, porque a mí no me gusta engañar a nadie con la palabra, porque yo no tengo espíritu de confusión, sino que el espíritu mío es un espíritu de revelación, que es el espíritu divino del Padre, el cual nos lo ha dado para revelar a la humanidad la verdad de las Escrituras, que nadie nos pueda engañar, que este hombre llamado Benny Hill, conocido a nivel mundial, dijo públicamente, lo vio el mundo entero por medio del canal de la TVN, que dijo que las personas de la Trinidad, que eran 9 personas, que la Trinidad se componía por 9 personas, y para él poder decir que eran 9 personas, decía que el Padre tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu, que el Espíritu Santo tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu, que el Hijo tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Claro, de esa forma eran 9, pero a los poquitos días tuvo que salir públicamente pidiendo perdón, que se había equivocado, que estaba errado, que la doctrina santa y verdadera, que solamente eran 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no eran 9. Por eso tengo que decir, hermanos míos, atención, que voy a dictar algunos nombres, ni Estimateas, ni Eddie Murphy, ni Cindy Jacobs, ni Guillermo Maldonado, ni Cas Luna, ni unos cuantos, muchos más que hay igual a ellos,
os pueden enseñar la correcta doctrina de la palabra, porque es totalmente una hipocresía que veremos verdaderamente dónde van a ir a parar estos hombres y muchos más, porque no es buscar el beneficio, porque ellos viven por la obra, pero hay otros que viven para la obra. Hay una gran diferencia, los que viven por la obra y los que viven para la obra. Hay que saber diferenciar, hermanos míos. Es cierto que no tenemos carreras, que no tenemos grandes estudios, que no hemos ido a las universidades, pero también os digo que tenemos lo más grande que ha podido haber en este mundo. Tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios, que nos ha revelado las entrañas de la palabra, para que nuestro pueblo no viva equivocado. Pero por desgracia muchos se desvían y lo miran a su manera y van en busca de estos hombres que tienen renombre, pero al final fracasan, caen, porque no tienen sujeción de pilares, no hay columnas para poder defender la cátedra de la verdad, la cátedra de la palabra. Lo único que defiende a capa y a espada la realidad de la palabra es la vida de Dios dentro de las mismas palabras que predicamos cada día. Gloria al Señor. Por eso tenemos que tener cuenta con lo que leemos, lo que escuchamos, lo que nos aprenden, lo que vemos, lo que observamos, porque no todo es palabra de Dios. ¿Todos hablan de Dios? Sí, pero no todo es palabra de Dios. Los propios inconversos de la calle hablan de Dios, pero ¿son de Dios? ¿Tienen a Dios? No. Entonces Dios no puede confundirnos con una doctrina falsa. Dios tiene hombres para todas las épocas, para todas las situaciones, para todas las complicaciones. Dios siempre ha tenido hombres preparados para la obra. Atención, aunque sea un gitanico que muchas veces no tiene para comer, que vive de 4 chatarras o 4 cartones o de 4 mercadillos, pero escuchen bien, cuando lo escuchen predicar en el púlpito, es la revelación y el poder divino de la palabra. No tenemos títulos, no tenemos carreras, pero somos templos divinos del Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta que ha quedado en el aire: ¿puede ser un cristiano, un creyente poseído por un demonio? ¿Sí o no? No sé vuestras mentes, no sé si habéis puesto algo en el escritorio, pero os voy a desenredar por las Escrituras. Bien, ha habido alguna gente, ha habido mucha gente que han estado entre nosotros, compartido cultos, e incluso en algunas ocasiones le hemos dejado el púlpito para que nos diera un saludo. Pero sin embargo, al tiempo, ciertas personas les hemos tenido que orar para poderlos desposeer del enemigo. Gente que ha participado de nuestros cultos, e incluso algunos pasados por las aguas, y les hemos tenido que desposeer, poseídos por el enemigo. Entonces, a simple vista, un cristiano del culto puede ser poseído, a simple vista. Pero si ahora nos fundamentamos en la palabra, tenemos que decir que un cristiano que ha nacido de nuevo jamás puede ser poseído por un demonio. Y veréis, porque claro, tiene que haber referencias bíblicas para poder fundamentar esta doctrina que es de peso. ¿Puede el cristiano ser poseído por un demonio?
de ninguna de las maneras, porque cuando Cristo ha muerto en el Calvario, ha comprado con su sangre nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Si no se lo creen, estúdienlo en el libro de Corintios. En el capítulo 6, por ejemplo, de Corintios, cuando San Pablo dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es, al día presente, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, atención, y que ya no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestra alma, vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que nadie nos engañe, que nadie nos confunda. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu han sido comprados, santificados con la sangre de Jesucristo. Y ahora la pregunta: ¿puede el cristiano ser poseído? Dice la Escritura: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, atención a la clave, a la palabra clave, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Les pregunto yo a ustedes: toda la gente del mundo que son inconversos, no los cristianos, toda la gente del mundo que son inconversos, ¿están todos poseídos? No, por supuesto que no. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué la gente toda del mundo no está poseída si están en el campo del enemigo, están en el mundo? El por qué el enemigo no tiene acceso a todas las personas. Porque no todas las personas están en una práctica de pecado. Les pongo un ejemplo y así lo entendemos. Nosotros somos del culto, tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, pero hay gitanicos que no van al culto, pero son gente formal, gente de respeto, gente de formalidad, de honradez, que te acercas a él y pagamos por estar y por hablar con ellos. Esa gente no está poseída. ¿Por qué? Porque no viven en una práctica de pecado. Pero sin embargo hay otros que aún a lo lejos podemos distinguir que es una mala persona y que no tiene a Dios. Porque viven en una vida desordenada, en una práctica a diaria de pecado. La gente que vive en una práctica de pecado, según dice la Escritura en el capítulo 5, el apóstol Juan, dice que esa gente nunca ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no es templo del Espíritu Santo, no mora el Espíritu Santo en él y por lo tanto no tiene la protección de Dios. Al no tener la protección de Dios, no está guardado ni protegido por Dios y al vivir en una práctica de pecado, tiene las puertas abiertas para que el enemigo pueda entrar. Porque una de las puertas que el enemigo busca para poder entrar y poseer a las personas es la práctica de pecado. La persona que vive en una práctica de pecado continua tiene las puertas abiertas para que el enemigo pueda pasar y poseer el cuerpo, poseer el alma y poseer el espíritu. Porque la posesión de los demonios es completa en cuerpo, en alma y en espíritu. Y ahora les pregunto yo,
El cristiano puede ser poseído si la posesión es completa en cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia enseña que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos la protección, que el abogado nuestro en la tierra es el Espíritu Santo, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos guía a toda la justicia. Les pregunto yo a ustedes, si el demonio puede poseer el Espíritu donde mora el Espíritu Santo, si puede poseer el alma donde reina Jesucristo, puede poseer nuestro cuerpo donde ha sido santificado y es santo por la sangre de Cristo. Por supuesto que no. Eso es una doctrina errónea. El cristiano jamás podrá ser poseído porque está el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo, no vive en una práctica de pecado, no hay acceso para que el enemigo pueda pasar a nosotros. Practicar el pecado jamás. Pecamos todos. ¿Quién ha dicho que no hemos cometido algún pecado? Pero no es el pecado el que trae el demonio al cuerpo, al alma y al espíritu. Es la práctica diaria de estar todos los días cometiendo la práctica de pecado que tiene el enemigo las fuerzas. Pero San Juan dice, todo aquel que no ha nacido de Dios, ese sí que vive en una práctica de pecado. Pero aquel que ha sido engendrado por Dios, dice la Escritura, que Cristo nos tiene en sus manos, nos guarda de tal manera que el enemigo tan siquiera nos puede tocar. Si no nos puede tocar, ¿cómo nos va a poder poseer? Imposible. Atención a la doctrina bíblica, que nadie nos engañe con cuatro cuentos neófitos por ahí, que no nos lleve el viento para un lado o para otro, sino que seamos como las palmeras, que cuando viene la tempestad se doblega, pero cuando pasa la tempestad vuelve otra vez a su lugar de origen. Señores, que nadie nos confunda, que nadie nos engañe, somos templos del Espíritu Santo. Y dice el Señor Jesucristo, una casa no puede ser dividida, o mora uno o mora el otro. Miren, el ejemplo que ponen los que no tienen base bíblica para decir que el cristiano puede ser poseído. Miren qué ejemplo ponen. Ponen una casa, una mansión, la ponen en venta y le ponen un precio muy bajo para poderla vender y que el comprador la compre. Y cuando aparece el comprador, ve una mansión con unas estaturas, con unas características tremendas, que dice, la compro porque es barata. Habla con el dueño de la casa, o de la mansión, o del palacio. Hacen un acuerdo, y el acuerdo que hay, atención, la casa es barata, el palacio es barato, pero tiene una condición, y la condición la pone el amo. Te vendo la mansión completa, excepto una habitación. Tiene 10 habitaciones. Te lo vendo todo lo que hay en el palacio, excepto una habitación. Tienes tantas habitaciones que esta no te va a hacer falta. Entonces, el comprador, al ver que es una mansión barata y que una habitación no le va a hacer falta, firma el trato. Han firmado la documentación y ha comprado la mansión, pero hay una habitación que le sigue perteneciendo al anterior o al antiguo amo. Y ahora yo le hago a la audiencia que está escuchando la palabra del Señor, le hago una pregunta. Aquel hombre ha comprado la finca, ha comprado la mansión y ha comprado todo el contenido, excepto una habitación. Les pregunto yo, ¿el antiguo amo tiene derecho a entrar en aquel palacio
¿Sí o no? Pues les tengo que decir que sí, que tiene derecho a entrar porque hay una habitación que todavía le pertenece a él. Este es el ejemplo bíblico que ellos ponen, un ejemplo terrenal, lo traen espiritualmente, que hace un contrato la persona con el Señor, que Dios ha comprado a la persona en cuerpo, alma y espíritu, pero hay un área que todavía le pertenece al demonio y hay un trato entre Dios y el demonio, que ha comprado a la persona, pero que hay un área que todavía es del demonio. Si Dios hiciera ese trato con el demonio, tengo que decirles que el demonio podía entrar en nosotros cuando le diera la gana. Pero atención a la escritura bíblica, ¿no sabéis que habéis sido comprados en cuerpo, en alma y en espíritu? Y que ya no sois vuestros, sino que habéis sido comprados por el precio de la sangre de Cristo, y que ya no sois vuestros, sino que sois cuerpo, alma y espíritu del Señor. Glorificar pues a Dios, porque tanto el cuerpo como el alma como el espíritu son del Señor. No hay un área en nosotros que el enemigo tenga propiedad. Eso es una doctrina antibíblica. Cuando Cristo ha muerto en el Calvario, la sangre de Cristo ha santificado el espíritu del Antonio, ha santificado el alma del Antonio y ha santificado el cuerpo del Antonio. Y es templo divino del Espíritu Santo. Nadie puede pasar a nuestro cuerpo porque somos propiedad sellada por el Espíritu Santo del Padre. Señores, que ningún demonio tan siquiera se puede acercar a nosotros, no nos puede hacer daño, no nos puede poseer, pero sí puede lanzar los dardos, dice el apóstol San Pablo. Pero que nadie nos pueda engañar, que no tenemos que orar por los cristianos para desposeerlos, porque eso no es bíblico. El cristiano jamás puede ser poseído. Si es templo del Espíritu Santo, es imposible que el demonio pueda habitar en ese cuerpo. Eso no es bíblico, eso es satánico, eso es diabólico, y Jehová reprenda toda la doctrina que no tiene base bíblica. Tenemos que tener muchísima precaución con todo lo que escuchamos, lo que vemos y lo que aprendemos, que no todo es de Dios. Ustedes aprendan en la escritura que tenemos. Tienen ustedes 66 libros, 1189 capítulos, más de 31.000 versículos y más de 3 millones de letras en una Biblia llamada Reina Valera. Aprendan ustedes ahí y no escuchemos, ni veamos, ni leyamos tanto de lo que no nos conviene. Y cuando haya algo que no lo entienda, tienes pastores, tienes obreros. No consultemos a nadie que no sea de confianza, porque el enemigo está como un león rugiente, esperando a ver a quién puede devorar. No es una broma, ¿vale? Eso es bíblico, no es ninguna broma. ¿Puede el cristiano ser poseído? Hemos dejado claramente por la palabra que no. Y que tampoco todos los inconversos del mundo entero, que hay, ya estamos llegando pues como a 7.500 millones de personas aproximadamente, falta muy poco ya para los 8.000 millones de personas. No todo el mundo está poseído, aunque no tengan a Dios y no vayan a ningún culto, porque lo que puede poseer a las personas, lo máximo es por medio de la práctica de pecado. Luego está la hechicería, la brujería, la necromancia, la cartomancia. Todo eso
pertenecen al rango de los adivinos, de la brujería, de la hechicería. Ojo, que no es una broma. El 806, el horóscopo y tantas cosas que hay, atención, que eso no es de Dios. Y lo que no es de Dios, tenemos que decir que es del enemigo. Precaución. Estamos viviendo un tiempo muy crítico en el Evangelio. Nos falta la espiritualidad. Si no hay espiritualidad, no podemos ver a los demonios. Cuando estamos cargados de espiritualidad, que reina el Espíritu en nosotros, que Cristo es nuestro dueño y nos maneja a Él, a las leguas, os lo digo como siervo, como palabra, que podemos ver los demonios a las distancias. Lo decimos por la experiencia. ¿Cuántas veces, sin tocar las personas, sin poner las manos todavía, hemos entendido y sabemos que las personas están poseídas por los demonios? Hay algo que nos lo indica, que nos lo dice, que nos lo enseña. Señores, es la presencia del Espíritu Santo. Para eso, templos somos de el Señor. Una casa no puede estar dividida entre sí. O mora el demonio o mora Dios. Decir que los demonios están para hacer el mal, están para atormentar a las personas, están para perturbar a las personas y están para poseer a las personas. Voy a decir algo, ¿vale? Esto sería otro tema para no sé cuándo. Escuchen, hoy en día hay una enfermedad llamada depresión. La palabra depresión nace de la caja central llamada psicología y psiquiatría. De ahí nace la palabra depresión. La palabra, el auténtico original, nace del griego, que quiere decir psiquitreia, que quiere decir psiqui, alma, y treia, curación, que quiere decir curación del alma. La palabra psiquiatra quiere decir psiquitreia, que quiere decir curación del alma. Los mismos psiquiatras y los mismos psicólogos quieren ellos sanar el alma porque saben que la depresión no es carnal, sino que es espiritual. Pero digo esto porque mucha gente habló de los creyentes, no de los inconversos. Muchos creyentes han creído que porque se han encontrado depresivos, han creído que han estado poseídos por los demonios. Y algunos han tenido ideas raras. Atención, que no puedo entrar en muchos detalles. ¿Vale? Un cristiano, aunque tenga una depresión, no es un demonio. Es una enfermedad que afecta al alma y al espíritu, pero más tarde también afecta al cuerpo. ¿Vale? Pero empieza en el alma, afecta al espíritu y luego afecta al cuerpo. ¿Por qué digo que empieza en el alma? Porque entra por la mente. La depresión entra por el intelecto, por la mente de la persona. Entra por el pensamiento, afecta a la mente y la mente lo transmite a la conciencia que está en el espíritu. Y mucha gente ha creído
que ha estado poseído por un demonio. Pero atención lo que dice San Pablo: vestiros de toda la armadura, porque no tenemos una lucha carnal, sino espiritual. Y poneros el yelmo de la salvación, porque el enemigo lanza los dardos. Y cuando el enemigo lanza los dardos los lanza a los pensamientos y a la mente de la persona. Pero que el enemigo lance los dardos a los pensamientos y a la mente de la persona no quiere decir que ya ha poseído la persona, sino que le está perturbando. Por eso dice el apóstol Juan que el enemigo no nos puede poseer, no nos puede hacer daño, porque no se puede acercar a nosotros, pero sí puede lanzar los dardos, dice el apóstol San Pablo. Ahí viene la turbación, pero que esté una persona turbada no quiere decir que ya está poseída. Eso jamás lo crean ustedes. Por lo tanto, hay gente entre nosotros que ha creído estar poseídos por demonios y han pedido que se orara por ellos. Y orar por ellos sin reprender ni echar fuera demonios, la persona ha vuelto a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no estaba poseído, pero Dios toma el control de los pensamientos, Dios toma el control de la mente, Dios toma el control de todo, porque somos templos del Espíritu Santo de Dios. No estamos a la deriva, jamás la Iglesia ha estado sola. El Espíritu Santo vendrá con vosotros y estará para siempre también con vosotros. Por eso es que la Iglesia siempre hemos sido el templo del Espíritu Santo de Dios. Iglesia de Jesucristo, siéntete segura en las manos del Señor, que Dios te guarda, te cuida, te protege y eres templo de Él. Amén. Bueno, es un tema para estar más tiempo, pero bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que ya son las 10:10 y ahora a las 10:30 aproximadamente viene pues otra moderación y hay que limitarnos y respetar el tiempo que tenemos estipulado, ¿de acuerdo? Entonces, quiero dejar bien claro que el enemigo están para perturbar, hacer daño y también están para poseer, y que los ángeles están para ayudar y para hacer bien, que no están para otra cosa. Pero atención, aprende esto, métetelo en la memoria a largo plazo, porque así nunca te vas a olvidar, que tú no dependes, que tú no te hace falta ningún ángel, ni querubines, ni serafines, ni arcángeles, ni ángeles. Señores, ¿para qué quiero los ángeles si tengo a Dios en mi corazón? Si tenemos a Dios, en el antiguo pacto no lo podían decir. En el antiguo pacto decían que estaba Dios con ellos, que Dios por ellos, pero hoy en día tenemos que decir Dios por nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros, cosa que ellos no lo podían decir, pero sí nosotros podemos decir que tenemos a Dios. No sé qué importancia tienes, no sé qué importancia piensas que tienes. Te digo una cosa, y tómalo como quieras. Eres lo más importante que hay en esta tierra porque eres un templo del Espíritu Santo de Dios. No es el rey de España, no es el presidente de América, de los Estados Unidos, de Francia, ¿qué va? Somos mucho más importante que toda la humanidad junta. Somos
La Iglesia de Jesucristo, señores, la esposa, la amada del Cordero. Con estas 4 palabras he querido compartir y dejar claro que el cristiano jamás podrá ser poseído, podrá ser atormentado, podrá hacerle daño el demonio, pero que nunca lo va a poder poseer. ¿De acuerdo? Un abrazo y que Dios les siga bendiciendo. Espero que les haya hecho bien. Si alguna palabra ha sonado un poquito fuerte, lo siento, no tengo otra explicación. Lo único que tengo es la palabra y la revelación del Espíritu de Dios. Un abrazo y que Dios les siga bendiciendo. Adelante, ministros.